sí, pues comenzamos. Buenas noches a todos, de nuevo, y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y esta noche vamos con el principio de vibración, con la tercera ley del Kybalión. El principio de vibración nos dice que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma que por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. A pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parecen también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como los de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y bueno, esto es lo que nos dice la ley de vibración. ¿Estáis ahí, chicos? De nada, vosotros. Sí, repetimos. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda gira rapidísimamente, parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísimas, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo.
Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y bueno, hasta aquí el principio de vibración. Y como decía antes, pues una piececita más en el puzzle, en este puzzle misterioso. Gracias a todos vosotros. Si vamos a recordar un poquito lo que hemos trabajado hasta ahora, o que hemos leído del Kybalión. Gracias, Lulu. Gracias a ti. La primera ley que leímos fue la ley del mentalismo, en la que nos dice que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta. Recordemos que nos convertimos en lo que pensamos, sentimos y hablamos, y que es la unión del pensamiento y el sentimiento lo que crea nuestras vidas. Eso es lo que, en muy resumido, nos dice la ley del mentalismo. Que todo lo que existe en el universo ha pasado antes por un pensamiento. O sea, todo lo que está creado en el universo, todo ha pasado antes por un pensamiento. Cualquier obra, cualquier acto, todo. Un ingeniero, antes de crear una máquina, de hacer un plano, lo tiene en su mente, o sea, está creando. O un pintor, cuando hace una obra, primero la piensa, después la crea, así todo. Y todo lo que, también vimos que todo lo que llega a nuestras vidas es porque lo hemos atraído previamente con la mente. Después nos tocó la ley de correspondencia, que nos decía que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y que si la trasladábamos al ser humano era, o sea, podemos decir que lo que es adentro es afuera. La ley de correspondencia nos permite entender cómo y el por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. O sea, tenemos la ley del mentalismo, que primero nos llega un pensamiento, y la ley de correspondencia, que tanto, o sea, tal y como estamos dentro, es lo que creamos fuera. Y ahora nos llega la ley de vibración, una piececita más. Esta ley nos indica que el mundo que nos rodea está en constante movimiento y todo vibra en su propia frecuencia. O sea, toda materia, ya sea yo, ya sea el ordenador por el que os estoy hablando, todo vibra, pero cada uno vibramos en una frecuencia diferente. Nuestra vida estará siempre en acorde con nuestro pensamiento. Y cada pensamiento es una vibración energética. Depende de si el pensamiento es positivo o es negativo, vibraremos en una frecuencia más alta o más baja. No solamente, a ver si me explico bien, no es suficiente con tener el pensamiento de lo que queremos, sino que al pensamiento
le unimos el sentimiento o la emoción, y a través de esa emoción emitimos una vibración, que es lo que hace estar en una frecuencia. Si nosotros estamos con pensamientos negativos, vibramos a una frecuencia muy baja, y todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo lo que creamos, todo serán cosas insatisfactorias para nuestra vida. No sé si os ha pasado alguna vez que nos levantamos un día, nos levantamos muy de mal humor, y aquel día pues todo nos sale mal. No nos arranca el coche, llegamos tarde, se nos ha olvidado el bocadillo, el jefe nos echa una bronca, o sea, cualquier cosa de las que nos pueda, lo más hostil que nos podamos imaginar nos va a pasar aquel día, porque nos hemos levantado con una vibración súper baja. Sin embargo, por el contrario, el día que nos levantamos de muy buen humor, muy felices, pues aquel día todo nos sale genial. Aquel día hemos dicho, qué suerte que hemos tenido hoy. Y eso no es ni más ni menos pues la emoción que tú estás emitiendo en aquel momento se ha situado en una frecuencia que todo lo que habita en la frecuencia aquella, como están vibrando, estamos vibrando en la misma frecuencia, es lo que estamos atrayendo. No sé si me explico, si me entendéis. Seguid ahí, ¿sí? Por eso, si el día que no nos sentimos bien, yo creo que nos iría muy bien analizar nuestros pensamientos. Eso nada más te atraemos frecuencias vibratorias afines. Correcto. Pues eso que os decía, que el día que no nos sentimos bien, sería muy bueno analizar nuestros pensamientos. Y ahí descubriremos qué es lo que hay en nuestra mente y qué es lo que nos está haciendo sentir mal. Y hay que hacer un giro de pensamiento para renovar la mente, para cambiar de frecuencia, cambiar de emoción, de vibración y de frecuencia. La ley de vibración, la ley de vibración, hay quien le dice que es la ley de actuar como si. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que actuar como si ya tengo lo que quiero, ya tengo lo que deseo. No solamente hay que pensarlo, hay que repetirlo, repetir afirmaciones positivas, hay que sentirlo, hay que visualizarlo. Para así ponernos al nivel de la frecuencia en la que deseamos estar. Una de las... Sí, pues comenzamos. Buenas noches a todos, de nuevo, y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y esta noche vamos con el principio de vibración, con la tercera ley del Kybalión. El principio de vibración nos dice que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma que por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. A pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu.
las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y bueno, hasta aquí el principio de vibración. Y como decía antes, pues una piececita más en el puzzle, en este puzzle misterioso. Gracias a todos vosotros. Si vamos a recordar un poquito lo que hemos trabajado hasta ahora, lo que hemos leído del Kybalión. Gracias, Lulu. Gracias a ti. La primera ley que leímos fue la ley del mentalismo, en la que nos dice que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta. Recordemos que nos convertimos en lo que pensamos, sentimos y hablamos, y que es la unión del pensamiento y el sentimiento lo que crea nuestras vidas. Eso es lo que, en muy resumido, nos dice la ley del mentalismo. Que todo lo que existe en el universo ha pasado antes por un pensamiento. O sea, todo lo que está creado en el universo, en principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda gira rapidísimamente, parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísimas, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Todo ha pasado antes por un pensamiento. Cualquier obra, cualquier acto, todo. Un ingeniero, antes de crear una máquina, de hacer un plano, lo tiene en su mente, o sea, está creando. O un pintor, cuando hace una obra, primero la piensa, después la crea. Así todo. Y todo lo que, también vimos que todo lo que llega a nuestras vidas es porque lo hemos atraído previamente con la mente. Después
nos tocó la ley de correspondencia, que nos decía que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y que si la trasladábamos al ser humano era, o sea, podemos decir que lo que es adentro es afuera. La ley de correspondencia nos permite entender cómo y el por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. O sea, tenemos la ley del mentalismo, que primero nos llega un pensamiento, y la ley de correspondencia, que tanto, o sea, tal y como estamos dentro, es lo que creamos fuera. Y ahora nos llega la ley de vibración, una piececita más. Esta ley nos indica que el mundo que nos rodea está en constante movimiento y todo vibra en su propia frecuencia. O sea, toda materia, ya sea yo, ya sea el ordenador por el que os estoy hablando. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parecen también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como los de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y bueno, esto es lo que nos dice la ley de vibración. ¿Estáis ahí, chicos? De nada, vosotros. Si repetimos. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este